Amigos y hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Deseamos todo tipo de bendiciones del Señor para ustedes. Les invito a abrir las Escrituras en el Salmo 127. Salmo 127, para que volvamos a nuestro texto de origen, donde hemos iniciado la conversación de estos días, ¿no? Dice el Salmo 127 desde el verso 1 en el nombre del Señor. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hemos examinado brevemente, ¿sí? No pretende esto ser un estudio exhaustivo, sino más bien la presentación de una verdad del Señor, de la palabra del Señor, con el adecuado respaldo, ¿no?, en textos paralelos que confirmen la verdad del Señor. Dijo el Señor: en boca de 2 o 3 testigos consta toda verdad, ¿no? Entonces, hemos examinado la primera parte de este salmo, en lo que tiene que ver con, puntualmente o inicialmente, lo del matrimonio, ¿no? Cuando se habla de la casa, claramente se habla de la familia. Si el Señor no edifica la casa, si el Señor no construye, ¿no?, la casa, esa casa claramente es la familia. Y entendimos, lo hemos conversado así, que el primer pilar de esa casa tiene que ver con el matrimonio. Y hemos dicho que el matrimonio es una institución del Señor, el Señor lo establece y el Señor lo bendice. Pero de la misma manera, el Señor fija cuáles son las normas, las exigencias para que ese matrimonio sea un matrimonio de bendición. Luego, al revisar el versículo 2, hemos comentado que el hombre sin Cristo vive una fatiga permanente, vive un cansancio permanente, y aunque muchos trabajen desde la madrugada y hasta el anochecer y coman pan de dolores, como aquí está dicho, finalmente no hay reposo, porque el reposo es mucho más que el descanso físico. El reposo tiene que ver con un alma en comunión con Dios, un alma en obediencia a la palabra del Señor. Entonces, que hemos dicho que es bueno estar atento a la voz de Jesucristo el Señor respecto del reposo, ¿no? Escuchar la voz del Señor cuando Él dice: vengan a mí los cargados y los trabajados, dice, y yo les haré descansar. Si toman mi yugo sobre ustedes, ¿no?, y aprenden de mí, que soy manso y humilde de corazón, van a hallar reposo para vuestras almas. Eso está confirmado en el Salmo 23, cuando habla una oveja y dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y dice: junto a aguas de reposo me hará descansar. ¿No? Junto a aguas de reposo me hará descansar, ¿no? O sea, hay una dependencia, una confianza. Eso es estar unido al pastor, unido en el yugo de Cristo, es estar bajo su palabra.
Eso es lo que finalmente da el reposo en el alma, saber que hay otro que está interesado, hay otro que está preocupado, hay otro que dirige mi vida, hay otro que tiene el camino establecido y hay otro que por su palabra pone esperanza en mi vida. Debemos conversar estos días algo acerca de los versículos 3 y 4. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima, de valor, cosa muy apreciada. El fruto del vientre, dice, son como saetas, ¿no?, en manos del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Y el versículo 5 dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. El Salmo 128, que está ligado, comienza diciendo, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que obedece entonces, ¿no? Que anda, dice, en sus caminos. O sea, el que tiene en su corazón temor de Dios. El que reconoce el gobierno, la soberanía de Dios y en obediencia anda en sus caminos. Dice, verso 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. En el 127 había dicho que es de más trabajar desde la madrugada y hasta el anochecer, porque el Señor a su amado le da el reposo. La respuesta está en el 128. Dice en el verso 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Pero esto es consecuencia de lo dicho en el verso 1. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor y anda en su camino. Todo aquel que es obediente a la palabra del Señor, entonces. ¿Cómo se manifiesta la bendición para este hombre en obediencia a la palabra? Verso 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. La mujer como una vid, entonces. Y allí uno podría entrar un poquito y examinar lo hermoso que es la figura usada. Porque claramente la vid provoca el vino que nunca falta en la mesa de un rey, en la mesa de una autoridad. Pero también ese vino, eso es lo que usó el Señor Jesucristo para manifestarlo como figura de su sangre cuando establece con los discípulos el nuevo pacto, ¿no? Que tiene que ver con la nueva forma de vida en Cristo el Señor. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¿Qué cosa más hermosa hay? ¿Qué cosa más hermosa hay? Que entrar a una casa donde haya un parrón y en el tiempo de la fruta, no observar cómo los racimos están allí hermosamente mostrándose, madurando, no, endulzando la vida. Un hombre que agrada a Dios, que sirve a Dios, que teme a Dios, dice que su mujer va a ser como esa vid que lleva fruto a su lado, a los lados de tu casa. Mire, dice tus hijos serán entonces como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ustedes saben que el olivo provoca un aceite. El aceite del olivo era la base para la preparación del aceite con el que se ungía a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. O sea, cuando dice que los hijos van a ser como plantas de olivo, está hablando de bendición, de absoluta bendición de parte de Dios. De hecho, lo primero que debemos decir cuando en el Salmo 127, verso 3, dice aquí, herencia del Señor son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Cuando leemos esto, lo primero que debemos decir, y no hay forma de decirlo, hermanos, amigos, de otra manera, sino que los hijos son bendición de Dios. Los hijos son bendición de Dios.
Y en esta declaración hay a lo menos dos verdades que considerar. Los hijos no son fruto de la energía, de la fuerza o del empeño que pongan una pareja de un hombre y una mujer para concebirlos. Hay muchos que lo han intentado, hay muchos que lo anhelan, hay muchos que tienen juventud, hay muchos que tienen fuerza. Sin embargo, el día que Dios nuestro Señor no le permite a una pareja tener hijos, es porque no van a tener hijos nomás. Los hijos son el fruto del matrimonio. ¿Y eso qué significa? Que cuando el matrimonio se constituye en una planta para el Señor bendice la planta y permite que haya buenos frutos. El problema es cuando esa planta pretende tener vida lejos de Dios. Cuando esa planta pretende sacar adelante su tarea sin considerar al Señor que les formó y que les unió y que prometió para ellos que si estaban en obediencia iban a ser bendecidos. La Escritura dice en el primer capítulo de Génesis, estamos hablando del principio, hermanos y amigos. Dice aquí en Génesis 1, versículo 28, que el Señor los bendijo. Está hablando del varón y la mujer. Varón y hembra los creó. Y dice en el versículo 28, y los bendijo Dios. ¿A quién bendijo? A la unión de ese varón y esa mujer. ¿Y cómo los bendice? Profetizando, declarando sobre ellos una palabra que se transforma en una acción permanente de la vida de Dios. Dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre el resto de la creación. El punto es que a partir de la palabra de Dios, el Padre, el bendito Señor, establece que la unión de esa pareja va a ser bendecida por Él. Si la unión se hace en el orden, en la manera y en la forma en que Dios lo ha determinado, esa pareja tendrá frutos. Los frutos son los hijos. Porque al tener la capacidad de fructificar, van a multiplicarse, dice. Y llegarán incluso, como ha ocurrido ya, creemos, a llenar la tierra. Entonces, lo primero es reconocer que los hijos son una bendición de Dios. Dios es el que permite la capacidad de fructificar. Dios es el que permite la bendición de tener frutos en el matrimonio. Dos cosas debo decir respecto de esto entonces. Lo primero es que no debería estarle dado al hombre o a la mujer la decisión de quiero tener hijos o no quiero tener hijos. Conocemos casos, y no uno, varios, de gentes que han querido manejar la posibilidad de bendición. De gentes que han querido manejar sus vientres, que han querido manejar la figura, que han querido manejar los recursos económicos. Uno dice, amigos y hermanos, uno dice, ¿cómo es posible que haya gente que programe la tenencia de hijos a partir de una cuestión económica? Vale más un fajo de billetes que la bendición de tener un hijo. ¿Dónde está dicho que los hijos son el resultado de tener más o menos dinero? ¿Dónde está dicho? No dice que los hijos son bendición de Dios. Salmo 127 no dice que los hijos son herencia del Señor, que Él nos lo da, Él nos lo entrega. Entonces el punto es cuando nosotros administramos tan mal nuestra vida que condicionamos la bendición de Dios. Como si alguien le ofrece un regalo a usted
y le dice, mira, yo voy a venir la próxima semana y voy a traerle, no sé, voy a traer un auto de regalo. Entonces usted dice, ok, está bien, pero por favor no lo traiga la próxima semana. Tiene que esperar que yo cuente con recursos para la benzina, tiene que esperar que yo cuente con recursos para los repuestos. Por si alguna vez el auto se estropea, debo tener plata para los repuestos. Pero además pudiera ser que después necesite dinero para pintarlo, si es que alguien lo pasa a llevar. Y entonces, primero voy a tener recursos para todo esto y luego usted me trae. Si es un regalo, si es una bendición, y si lo que le están dando es una bendición de la mejor, ¿cómo puede estar condicionando las cosas? Yo creo que en eso hay pecado delante del Señor. Distinta es la situación si alguien, estando bajo bendición de Dios, una mujer es fructífera, el hombre está con la hermana, la cubre en todo, y bueno, después de tener varios hijos, pudiera ser necesario, ¿no? Bajo una palabra ministerial, examinar la situación y ver lo que viene. Pero por sobre eso está la sabiduría de Dios, amigos y hermanos. Por sobre eso. Y el Señor no pondrá una carga más pesada ni más dura de la que cada uno de nosotros podemos sostener y llevar por la gracia de Dios. Lo otro que debo decir para probar y mostrar que estamos en la bendición de Dios, que los hijos son bendición de Dios, es que en hombres que la Biblia muestra como Abraham y Sara, su mujer, la Escritura dice que ambos eran muy mayores. Abraham tenía 99 años, la mujer tenía 90 años, pero ella era una mujer estéril. Sin embargo, en esas condiciones, viejos ambos y estéril ella, el Señor operó sobre sus vidas y como usted recuerda, el Señor les dio hijo. El Señor les bendijo con hijo. Luego, la Escritura señala en el capítulo 25 de Génesis que precisamente el hijo de el hijo de Abraham llamado Isaac, que Isaac, pues su padre le consiguió, le mandó a buscar con un criado una mujer, una doncella, la trajo de tierras lejanas y se casaron. Dice que Isaac tenía 40 años cuando se casa con su mujer Rebeca. Ella era jovencita. Dicen que era muy hermosa, están los antecedentes acá. Y bueno, comienzan la vida de matrimonio y pasan semanas y meses y algunos años. Y luego observaron que Rebeca era también una mujer estéril. Pero la Escritura, ¿qué dice? Que en el versículo 21 dice que Isaac oró por su mujer a Dios. La Escritura dice literalmente que Dios le aceptó a él. Y dice que provocó que su mujer Rebeca concibiera. A esta altura dice que ella tenía 60 años Isaac. O sea, Isaac estuvo un largo tiempo orando al Señor, estuvo creyéndole al Señor, estuvo esperando en el Señor. Y el Señor, ¿qué hizo? Respondió, dice que aceptó a Isaac, aceptó su oración, aceptó su necesidad de bendición. Isaac quería ser bendecido y aunque las condiciones eran difíciles, aunque su mujer era estéril, aunque su vientre estaba seco y no podía provocar la vida, sin embargo, la vida no viene de los hombres, no viene de las mujeres, no viene necesariamente de la unión de un hombre y una mujer por sí, sino que la vida siempre viene de Dios el Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad, sí, pero también yo soy la vida, dijo él. Cuando se tiene a Cristo, el Señor, se tiene la vida.
Cuando se tiene a Cristo el Señor, se tiene la posibilidad de una bendición abundante. Bendición que no tiene por qué ser siempre manifestada en cuestiones temporales, en bienes materiales. Hay bendición de Dios mucho más alta para aquellos que lo entienden, para aquellos que lo anhelan. Es la bendición de que el Hijo, el bendito Hijo, nos sea revelado. Es la bendición de llegar a entender que Dios es nuestro Padre y que vivimos bajo su autoridad de gobierno. Es la bendición de saber que hay esperanza para nosotros y que hay herencia con el Padre en el reino de los cielos. Hay para nosotros manifestación de la gracia de Dios que se va revelando, que se va manifestando. Y esa bendición, permítame decirle, es de mucho mayor valor que la tenencia de una cantidad de bienes materiales y temporales, como algunos desesperadamente buscan. Permítame decir, amigos y hermanos, no sé en qué edad estás. Si ya tuviste hijo, honra al Señor porque el Señor te los dio como bendición. Si nos das, vamos a conversar un poquito de cómo hay que trabajar con los hijos luego. Pero si te das cuenta de que algo faltó, todavía es tiempo de orar al Señor. Si eres joven o jovencita, están recién casados o están formando familia, tienen niños pequeños, lo primero que tienen que hacer, amigo y hermano, lo primero que tienen que hacer es no ver a los hijos como una carga, como se les llama en el sistema previsional. No son carga familiar, son hijos, son bendición, son manifestación del amor de Dios. Hijos que hay que criarlos, que hay que formarlos a la manera y al agrado de aquel que nos lo dio como bendición. Ruego al Espíritu del Señor que siga trabajando con ustedes y que el mismo Espíritu de Dios les provoque a que sigamos juntos para que trabajemos un poco en cuál es nuestro desempeño, cuál es nuestra tarea y comisión que tenemos delante de Dios, nuestro Padre, en la formación de nuestros hijos. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.